Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenido a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos muy contentos de tener un nuevo tema hoy. Estamos concluyendo el tema en cuestión a la alimentación, dieta original. Vamos a decir, esta es la segunda parte y espero que se pueda ver bien, que ustedes puedan hacer un gran favor en compartir, dar un like y que muchas más personas puedan escuchar este mensaje. Vamos entonces a hablar de esto. Vamos a compartir pantalla ahora para que podamos mirar el material que tenemos. A ver, vamos a ver. Si recordamos un poquito, quiero recordarles en cuestión a lo que habíamos mencionado el anterior video en relación a la alimentación. Habíamos hablado de, de cómo, pues, al inicio empezamos hablando de. Un momento, por favor, parece que pero ya vamos a tener, siempre hay un inconveniente, pero que no es mayor. Aquí tenemos ya, ahí está, la alimentación original. Aquí tenemos. Habíamos mencionado el tema ayer, digamos, la anterior es que empezamos con la salud, ¿no? Con lo que es la alimentación en el Edén. Ya habíamos mencionado la alimentación en el Edén. Y después, a causa del pecado, se aumentó lo que es lo verde, ¿no? Las hierbas verdes. Después hubo un cambio, se aumentó también la alimentación de los animales. Dios dio las instrucciones sobre cómo se deben los alimentos, ¿no? Dios dio qué animales deben comer, qué no. Hablamos también de la comida que Jesús en esa época de Cristo, y aquí tenemos una alimentación futura. Eso es lo que vimos la semana, el video anterior, ¿no? Y terminamos con este mensaje de carne de sacrificada de los ídolos y en relación a lo que es Corintios. Si ustedes se acuerdan, Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ya habíamos mencionado del menosprecio en relación a la alimentación. Y ahora vamos a concluir. Vamos a ahora ver cómo los padres de la iglesia cristiana hablaban de este tema, de lo que es la alimentación, ¿no? Y sí nos va a llamar mucho la atención lo que vamos a mencionar, porque no siempre se menciona esto. Aquí tenemos nosotros Clemente de Alejandría en el siglo II. Dice, es bueno abstenerse de carne y vino, porque los deseos de la carne guerrean contra el alma. El comer carne no nos aparta del espíritu. Mire esa parte, el comer carne nos aparta del espíritu. Ya en el siglo II, ¿no? Clemente de Alejandría ya hablaba de esto de la carne. El alimento sencillo de pan, frutas, verduras es suficiente para el cristiano. No necesitamos el lujo de la carne. Qué interesante que habías mencionado acerca del lujo de la carne en la época de Jesús, porque realmente era un lujo comer carne en la época de Jesús. Y aquí dice, pues, que no necesitamos de ese lujo, el Clemente de Alejandría. Vamos a ver otro, dice. Dice, el padre de la iglesia católica primitiva, Egesipo, escribe sobre Santiago. Mira, este hombre dice, no disfrutaba del vino ni de las bebidas embriagantes, tampoco comía carne. Hablando de quién? De Santiago, que es el hermano de Jesús. Mire lo que decía este hombre, ¿no? Este líder. Dice, esto no confirma esto nos confirma el padre de la iglesia, Agustín, con estas palabras. Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y plantas y no tocó carne ni vino. Wow. Eh, estos escritores comenzaron a hablar acerca de la alimentación y dicen que Santiago y algunos discípulos no comían carne, no comían carne, dejaron de comer carne. San Jerónimo, padre de la iglesia en el siglo IV, dice, el comer carne fue desconocido hasta el diluvio, pero desde la venida de Cristo no necesitamos ya de carne alguna. Los que deseen ser más fuertes en espíritu deben abstenerse de ella.
La carta 69 dice, ahora vamos a ver lo que hay un comentario de Romanos 14. El comer carne no es propio de los cristianos, cuyo alimento es Cristo mismo. Lo que queremos decir con esto es cómo, pues, esto de la alimentación no es nada nuevo, es algo que ya empezó en la época de Jesús mismo, ¿no? En la época de Jesús, después de que Jesús murió, muchos ya hablaban acerca del vegetarianismo. Ahora vamos a ver aquí algo interesante. Eh, Aquí encontramos nosotros que en varias civilizaciones antiguas tendieron al vegetarianismo, como el hinduismo, ¿no? Que tiende mucho al vegetarianismo, el hinduismo, el jainismo, el budismo. El vegetarianismo es recomendado muchas veces en el budismo, el sijismo y el judaísmo también. Y no solo eso, podemos decir también que en Grecia antigua, algunos filósofos defendían la alimentación sin carne, como por decirle, como Pitágoras, ¿no? Y sus seguidores no comían carne, trataban de no comer carne. Platón también describió una dieta sencilla basada en principios en alimentación vegetariana en su República, en Platón. En Egipto antiguo, hay indicios de que ciertos grupos religiosos sacerdotales practicaban periódicos abstenciones de carne, ¿no? Y el vegetarianismo. Comunidades pues, nórdicas también, el budismo temprano también. Y lo que es increíble cómo del vegetarianismo se dio. Y esto es, como se llama, algo que las civilizaciones antiguas ya lo hablaban. Entonces vemos la importancia de abstenernos de algunas cosas de alimentación, ¿no? Porque ya se hablaba. Ahora vamos a hablar de lo nosotros, un par de citas de Ellen White en relación a la alimentación. Dice, en el 6 de junio de 1863, me fue mostrado que el pueblo de Dios debe tener una reforma en la dieta, en los hábitos de vida. Esta visión en 1863 abrió, por decirle, la mente del pueblo adventista en relación a la alimentación, a lo que es el, eh, el régimen, ¿no? El régimen de salud. Porque esta visión que Dios le dio muestra claramente que Dios quiere que su pueblo se abstenga de algunas cosas y cuestión de alimentación, se cuide mucho en la alimentación. Y ese es el inicio, pues, de la reforma pro salud. Vamos a ver aquí el resumen de rápido de cómo avanzó en la iglesia adventista el tema del vegetarianismo, del cuidado en la alimentación, del mensaje pro salud. Antes de 1863, consumía ocasionalmente de carne, sin énfasis especial. Desde 1863, ¿no? Desde cuando ella recibió la visión. Consumo ocasional de carne, sin énfasis especial. Desde 1863 a 1870, la reforma pro salud moderada comenzó a predicarse, pero ya se hablaba de la reforma pro salud. En 1870 a 1880, la dieta del Edén presentada como ideal, ¿no? Aquí se comenzó a mencionar la dieta del Edén. En 1880 a 1890, advertencias sobre enfermedades de animales. Ya Ellen White mencionaba los animales que tenían enfermedades y ocasionaban enfermedades en el hombre. En 1890 a 1905, 1890 a 1905, fuerte recomendación de abandonar la carne gradualmente, pero fue un mensaje ya más fuerte del Espíritu que hacía en relación a la alimentación. En 1905, desde 1905 a 1915, el vegetarianismo recomendado, pero sin convertirse en una prueba de salvación. Es en 1915 cuando murió Ellen White, pero su vida y sus mensajes siempre fue en relación a lo que es la alimentación. Vemos nosotros que no solo los primeros siglos después de Jesús se quería hablar de la salud, sino ya en el siglo, podemos decir, eh, 19 y después en el siglo XX ya se hablaba de lo que es lo conveniente en cuestión de alimentación. Nadie debiera sentar a su mesa
nadie debiera sentar su mesa en carne de animales muertos. Es un pecado traer la carne de animales muertos al estómago humano. Mire lo que dice aquí, es un pecado traer la carne de animales muertos al estómago humano. Cuando la sierva del Señor dice aquí, cuando el White dice, es un pecado traer carne, aunque este pasaje o este párrafo de lo profético, no podemos decir que está un poquito alterado, ¿no? Por decir alterado. Sin embargo, como se ha hecho tan popular, queremos hablar de esto, cuando dice que es un pecado prácticamente comer carne, ¿no? Aunque nosotros vamos a ver algunas citas donde que el lenguaje utiliza el mismo término, es pecado. Y realmente no se refiere en transición de la ley, sino más bien cuando dice ella este de pecado se refiere a un error, a una equivocación, por decirle. Mire lo que está en Ministerio de Operación, página 254. Qué dice en relación a esto? 294, perdón, dice, asumir las responsabilidades de la paternidad sin una preparación tal es pecado. Es un error, porque no es una transgresión de la ley traer un hijo al mundo, ¿no? Definitivamente que no, pero sin preparación sí es un error, porque pues los padres debemos prepararnos según el don de profético para traer un hijo al mundo, pero no es pecado, no es una transgresión de la ley, pero sí es una equivocación, un error. Por eso yo menciono que algunas veces menciona, el lenguaje menciona, es pecado, pero no en relación a una transgresión de la ley, sino un error, una equivocación. Dice, es un pecado de parte de nuestras hermanas el hecho de que por una parte se preparen tan esmeradamente para las visitas y por otro lado perjudiquen a su propia familia al privarla del alimento sustancioso. ¿Qué es? Es un pecado, ¿no? Cómo nuestras hermanas preparan los alimentos cuando hay visitas y cuando... Eso no es ninguna, como dice, no es una tradición, pero no es una tradición de la ley, pero es una equivocación. Vamos a ver, dice, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Mira que dice que no se... A veces pues hay muchos hermanos que no se preocupan mucho de la alimentación, pero no es que están en pecado. No, es una equivocación no conocer estas cosas. Inclusive en el libro Fe y Obras dice el profético. Ahora bien, nosotros queremos entender que es pecado, es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las escrituras. Transgresión de la ley. Ahora, siempre, si bien es cierto, el ensayo habla acerca del pecado en cuestión de la carne, pero es una equivocación, no más que una, porque si no estuviera en contra de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no dice que comer carne es pecado. Lo que la Sierva del Señor dice es que es una equivocación, es un error que nosotros debemos corregir. Y ya vamos a ver más adelante. En su famosa carta del 27 de diciembre, este hombre, muy conocido por nosotros, Albert Einstein, dice en 1930, cuando él tenía 51 años, mire lo que dijo este hombre muy famoso por su capacidad, por su inteligencia. Nada beneficiará tanto la salud humana e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana. Qué interesante. Miren qué interesante lo que dice este hombre, ¿no? Muy inteligente. Vamos a ver lo que ya habíamos leído eso, pero para entrar a a la segunda parte de este video, dice, los que deseen ser más fuertes en espíritu deben abstenerse de ella, en relación a la carne. O sea, aquí hay una relación entre la carne y la capacidad, ¿no? La capacidad que uno tiene para poder ser dirigido por el espíritu. Y también eso dice en Cuál de los Testimonios, tomo 1, página 194. El consumo de carne tiende a ser tosco el cuerpo y embota las finas sensibilidades de la mente. Aquí vemos una relación entre la carne y la mente, ¿no? Y que sí, y es una realidad, pues, no solo porque lo dicen el lenguaje, sino porque ya eso es una demostración científica, esto de la carne. Y bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en relación a esto. Tenemos dos ejemplos. El primero es de Juan.
Juan el Bautista. ¿No? ¿Cuál era la alimentación de Juan el Bautista? Y hay que recordarle que Juan el Bautista era considerado un profeta, no es que era un profeta que Dios había levantado. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Esa era la alimentación de Juan el Bautista. En Levíticos capítulo 11, versículo 22, estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argón según su especie, y el agap según su especie. Ahora, Levíticos dice que dio Dios una orden en cuestión de que se puede comer langosta, según la especie, pero ahora uno de los grandes problemas es a qué tipo de langosta está refiriéndose, pero cuando Juan dice que se alimentaba de langosta y de miel silvestre, quiere decir que estaba conforme a la ley que Dios le había puesto, a las ordenanzas de Dios, porque Juan el Bautista era un hombre escogido por Dios. Vamos a leer un texto que no puse ahí, pero que está en Lucas capítulo 1, y el verso 15. Mire lo que dice aquí, según referente a Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Aunque aquí no habla de no comer carne, pero habla mucho del vino, del licor, cuidado, y vamos a hablar un poco más de eso. Dice, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías. Miren, Juan el Bautista, elegido por Dios con el poder de Elías, tenía un mensaje, una tarea que cumplir, Dios le puso algo importantísimo, ¿no? Y Jesús medio identificado como el segundo Elías. Así que la relación de él, su mente era muy clara. ¿Y qué comía? Pues que comía, su comida era sencilla. Ahora, no quiere decir que solo comía langosta de miel silvestre, pues sería absurdo. Comía otras cosas, pero se cuidaba mucho en la alimentación, especialmente cuidado el vino, ¿no? El vino. Vamos a ver otro personaje, Sansón. Sansón también elegido desde el vientre de su madre. Vamos a ver lo que dice Sansón. Dice, la Biblia no dice que comía Sansón, lo que sí afirma es que fue consagrado como un nazareno desde antes de nacer. Era un nazareno. Y los nazarenos tenían una comida especial. Las instrucciones dadas a su madre fueron, no beber vino ni sidra, no comer nada inmundo. Eso era lo que le dijo Dios a Sansón, ¿no? Y aquí vuelve a recalcar el vino y la sidra, ¿no? Aunque él tenía su alimentación sencilla y aunque no dice si comía o no comía, pero su alimentación es sencilla. Ahora, la diferencia de Juan el Bautista con Sansón, ¿sabe por qué tenemos esta historia? Porque la alimentación es muy importante, pero la entrega a nuestro Dios es aún más. Aunque Sansón fue elegido como Juan, sin embargo, sabemos la historia de Sansón, ¿no? La historia de Sansón, como él cayó, pues una, dos o tres veces cayó. Así es que lo que queremos decirles es que no, es importantísima la alimentación. Pero miren, la alimentación de Sansón también era muy cuidadosa, pero cayó. Así que no confiemos tanto en lo que comemos. Es importante obedecer a Dios, sí. Miren, aquí vamos a ver la alimentación de los sumos sacerdotes. Los sacerdotes, especialmente, podemos decir, bueno, los sacerdotes en general, pero el sumo sacerdote era aquel que tenía una relación con Dios. Entraba al lugar santísimo, donde que si él tenía algún pecado, moría. O sea, ¿cuál era la alimentación de este hombre? Levíticos 10, 9 y 10 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Mire la alimentación. Ahora, la alimentación no sabemos realmente, pero una alimentación judía, de un judío regular. Pero lo que sí sabemos es que no podía ni probar vino ni sidra cuando él entraba al lugar santísimo. Y eso es importante. Inclusive ninguna fruta que está destinada cuando se come uno, pues adentro también se produce esto de dañarse, ¿no? Vamos a ver, dice,
alimentación del sumo sacerdote, dice, la alimentación del sumo sacerdote enseñaba que quien sirve a Dios debe ejercer dominio propio y pureza y discernimiento espiritual. La prohibición de beber alcohol durante el servicio muestra la relación entre una mente clara y la capacidad de distinguir lo santo de lo común. Esa es la alimentación. Qué importante es, o sea, es que no solo ni lo que comemos y lo que bebemos. Miren qué importante, porque el pueblo de Dios, ¿no? Dios escogió que hombres como los sumos sacerdotes se abstengan, ¿no? Sansón, como habíamos dicho, Juan, aquí los sumos sacerdotes de qué? De vino y sidra, ¿no? Que es lo que embota la mente, ¿no? Y aunque estamos seguros que lo que comían, pues, saludable, ¿no? Estos hombres ahora seguramente estaban pensando en Daniel. Aquí tengo a Daniel, sí. Daniel cuando se abstuvo de su alimentación y todo. Vamos a ver algo interesante en cuestión de Daniel. Aquí vamos a topar algo que tal vez no es muy conocido. Miren lo que dice Daniel capítulo 10, verso 3. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Hasta que se cumplieron 3 semanas. Es igual que cuando hablan de María. María no estuvo con José hasta que dio a luz a su hijo. Y después, pues, fue un matrimonio normal, tuvieron intimidades normal. Aquí dice lo mismo. No comí manjar delicado, o sea, nada delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que cumplieron 3 semanas. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la cual estaba separando, o sea, haciendo pues, un paréntesis en su alimentación regular? Porque Daniel, pues, como un judío regular, comía, pues, seguramente no era su dieta carne, pero comía especialmente en las fiestas, especialmente en la Pascua, que iba cuando, si él lograba en algún momento hacerlo, aunque esa fiesta no estaba tan al día en esa época, pero su alimentación dice, ¿no? Que él hizo 3 semanas, pero después ya comió delicado, pues podemos decir que después de que pasó la semana comió delicado, que ya pues comió también carne. Pero vamos a ver lo que dice Daniel 10:2. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí nos da como Dios le contesta, ¿no? Pero para que Dios le conteste, Él hace un lapsus, una apariencia en su vida regular y se aparta y se cuida de cómo lo que se alimenta en la oración y todo. Y Dios le da a entender cosas muy interesantes a Daniel. No estamos hablando de eso, pero eso es importante, cómo nosotros nos podemos dedicar a Dios. Daniel nos muestra que cuando enfrentamos asuntos de gran importancia espiritual, reducía las comodidades de la vida para concentrarse en la oración. Su prioridad era entender la voluntad de Dios. Tener la voluntad. Aquí encontramos Daniel 12:10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. No sabía. Y así es que nosotros debemos comprender las cosas de Dios, especialmente en este época. Y aquí quiero poner algo que es muy importante. Este hombre llamado Rashi, ¿no? Que un sabio de la antigüedad, cuando hace el comentario de Daniel capítulo 12, versículo 10, que acabamos de leer, 12:10, que dice aquí, ¿no? Los entendidos entenderán. Dice este comentario, que nos llama, voy a poner aquí, ahí está Rashi, Daniel dice, no entenderán a todos los malvados. O sea, cuando dice a todos los malvados se refiere que no van a entender personas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios o no quieren obedecer las cosas de Dios. Esos no van a entender lo que la palabra de Dios dice, la verdad, ¿no? Y mire la segunda parte, pero los sabios lo comprenderán cuando llegue el tiempo del fin. Miren qué interesante lo que será así. Pero los sabios entenderán, comprenderán lo que la palabra de Dios dice, Daniel dice y las profecías dice, cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegue el tiempo del fin. Y esto quiero eh, tomar muy, 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 muy en cuenta lo que dice Rashi, ¿no? Este judío que es muy sabio. Y aquí creo que
podemos acoger este comentario de él. La palabra bin quiere decir comprenderá, ¿no? Comprender. En el párrafo que leímos, eh, esto quiere decir comprenderá. En Daniel capítulo 8, versículo 10. Pero el término es bin, ¿no? La raíz es bin, y que encontramos separar mentalmente, distinguir, entender, ¿no? Y cosa interesante, separar mentalmente, porque nosotros podemos entender las cosas de Dios, debemos separarnos mentalmente, dejar todo, eso es lo que hizo Daniel durante 3 semanas, ¿no? Hacen ese. Muy bien. Miren esto, quiero recalcar, antes de no olvidarnos, lo que dice Rashi, que los entendidos entenderán cuando llegue el tiempo del fin. Vamos a ver esto. Mire lo que dice aquí. El propósito espiritual de la reforma pro salud. Citas de Lemay. En Joya del Testimonio, tomo 3, página 62. La reforma pro salud tiene como propósito preparar a un pueblo que esté firme en el tiempo de angustia. O sea, en el tiempo del fin, como dice Gonzalo, en el tiempo del fin, nosotros vamos a entender la palabra de Dios, ¿no? Propósito para el pueblo de Dios que esté firme en el tiempo de angustia. Vamos a ver el siguiente. Con esto estamos terminando, mis queridos. Dice, la reforma pro salud es el fundamento de todo progreso permanente. Ella nos prepara para comprender la verdad y obedecerla. La reforma pro salud es un fundamento en todo proceso permanente en el que nosotros debemos progresar, ¿no? Progresar permanentemente. Y miren el propósito, purificar el cuerpo y la mente para comprender, proclamar el mensaje final. El propósito de cuidar nuestra alimentación. ¿Cuál es el propósito de cuidar nuestra alimentación? Es que es predicar en el tiempo final. Como decía este sabio Racing, permítame repetirle, a ver si podemos aquí. Mire lo que dice él y con eso pues estamos terminando. Dice, pero los sabios las comprenderán cuando llegue el tiempo del fin. El tiempo del fin ya llegó, mis queridos. El tiempo del fin estamos nosotros viviendo. Podemos decir que estamos viviendo el tiempo del fin del fin. Ya pronto vendrá la segunda venida de Jesús. Quiere decir que si estamos en el tiempo de fin, nosotros debemos acoger de todo para entender plenamente, para que nuestra mente esté abierta. Y una de las cosas es comer saludable, comer saludable, ¿no? Para que nosotros podamos entender plenamente lo que Dios nos quiere decir. A algunos de nosotros, ¿no? Quienes hablan, queremos pues avanzar, ¿no? Tal vez nuestro caminar hacia una reforma procesal completa es lenta, pero debemos caminar hacia ella, porque estamos en el tiempo, en fin, en el cual nuestra mente debe estar clara para comprender las cosas que Dios quiere que entendamos. Es que el Señor nos bendiga, que podamos hacer una firme compromiso, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Tenemos que tener nuestra mente clara. Debemos hacer un compromiso para caminar hacia una reforma pro salud y que podamos, pues, tener acogernos de eso para poder conocer más las cosas de Dios y tener más, podemos decir, más sabiduría. Decir. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos das desde tu palabra. Ayúdanos, Señor, y fortalézanos en este caminar. Y te rogamos que nos sigas bendiciendo. Gracias por todo. Te rogamos en este nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos. Nos veremos pronto y esperamos que nosotros podamos continuar grabando temas y esperamos que sea de su agrado.